Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de Brújula Metropolitana y sobre todo nos da mucho gusto que vengan el día de hoy a escuchar a nuestro querido amigo y maestro, que siempre ha sido una persona que nos ha favorecido para venir a platicar con nosotros de su experiencia, pero también de sus investigaciones, el maestro Enrique Ávila Carrillo. Y ahora pues es mucho más hermoso para nosotros porque el día de ayer cumplimos 22 años cuando hicimos nuestra primera publicación con nuestra revista de Brújula Metropolitana de distribución gratuita que, bueno, pues la sacábamos en ese tiempo no era tanto por internet, sino la repartíamos en las diferentes rumbos de las colonias y en lugares culturales y cosas así. Y con el Círculo de Estudios, bueno, pues también ya tenemos un buen tiempo, el mismo tiempo trabajando en estas sesiones, y nuestro maestro pues ha sido siempre un pilar fundamental y nos ha encantado porque él es quien nos guía por la historia de nuestro país y lo hace de una manera muy amena, con mucha información, ha investigado todo lo que él nos presenta, y el día de hoy es muy significativo porque él es un especialista, es un maestro normalista, sindicalista, ha sido luchador social, siempre ha estado como activista en diversas luchas sociales y populares, y por eso también se ha dedicado a investigar las luchas populares, y en ese sentido él también fue participante en el movimiento del 68, estuvo preso, y bueno, tiene una larga historia que ahora nos puede resumir en este libro que ha hecho, que habla sobre el 23 de septiembre, una fecha que ha sido disruptiva, una fecha que es recurrente en la historia de México, desde la época precuauhtémica, pasando por la época de la invasión española y todas las demás épocas hasta el siglo XX. Por eso es que es muy interesante que todos nos pongamos aquí ahora atentos a escuchar esta historia. Bienvenidos a los que nos están escuchando también por el internet. Y bueno, cedo la palabra al maestro Enrique Carrillo. Bueno, buenas tardes primero que nada. Vamos a iniciar esperando no alargarme mucho porque el tema da para bastante. El texto que estoy presentando ante ustedes es un libro sobre una fecha. Esa fecha es el 23 de septiembre del calendario gregoriano, obviamente. El 23 de septiembre, que se repite disruptivamente en la historia de nuestro país, y es lo que trato de investigar, o traté de investigar y de poner por escrito en este texto. A finales del siglo XX, por ahí del 96-97, me tocó el honor de en varias ocasiones de acompañar a doña Rosario Ibarra a la selva Lacandona. Y en esos viajes tremendos de horas y horas, platicábamos, ya se puede imaginar, de todo. Y en una de esas pláticas, ella me dijo que su hijo, Jesús, primero que él había sido de un grupo guerrillero de Monterrey que se llamaba Los Macías, y que ese grupo guerrillero de Monterrey había ido a conformar la Liga Comunista 23 de septiembre, pero que cuando se dijo ahí que qué nombre se le iba a poner a la organización que se estaba formando en ese momento, todos estuvieron de acuerdo en que era 23 de septiembre el nombre, pero donde hubo un poquito más de discusiones en honor a quién se iba a poner 23 de septiembre. Había
una corriente en la que coincidían la mayoría, que era por el asalto al cuartel de Madera. Pero la otra corriente era por el 23 de septiembre de 1911, con Ricardo Flores Magón. Entonces esa forma de que se repetía la fecha, pues me causó bastante impresión, y años después pues empecé a recopilar material sobre ese asunto. Y es sobre lo que vamos a platicar ahorita. La primera fecha que creo yo que es de una importancia sustantiva es la del 23 de septiembre de 1519, cuando los españoles, los invasores, los que habían traído el racismo, el clasismo, el esclavismo en su peor forma a este país, a Mesoamérica, entran a Tlaxcala y ahí se establece la unión. ¿Cómo se empieza esto? Pues empieza con la llegada de Gonzalo Guerrero, recuerdan ustedes, en 1511, después con Hernández de Córdoba en 1517, después con la llegada de Medellín de Hernán Cortés en 1519, y la utilización de un método político que no existía en Mesoamérica. No se usaba la mentira en la política, no se usaba el bueno y el malo, como dirían aquí los del servicio secreto o los de la judicial, el policía bueno y el policía malo. Muchas veces el malo lo hacía Pedro de Alvarado y el bueno lo hacía Hernán Cortés. Y en esa plática con los indígenas totonacas, fundamentalmente, los llevó a que fueran estableciendo alianzas con el invasor europeo. Esta alianza pues viene desde Yucatán, recuerden ustedes, llega a Campeche, Tabasco, ahí tiene la famosa batalla de Centla, donde entre otras cosas le es entregada una serie de mujeres ahí que la bibliografía dice que son esclavas. No eran esclavas en el sentido europeo de la palabra, pero entre ellas venía Malinal y Tenépac, que va a jugar un papel muy importante, muy trascendente en la historia de este país. Pues este señor Hernán Cortés va a llevar a cabo toda una política de enfrentamiento y de política de acercamiento con los diferentes grupos étnicos con los cuales estaba tratando. No me voy a detener mucho en estos aspectos, pero como ustedes recuerdan, estoy hablando de cosas muy conocidas. Se funda la Villa Rica de la Veracruz. Al fundar la Villa Rica de la Veracruz, Hernán Cortés entra directamente, los invasores europeos entran directamente en contacto con la existencia de Mexico Tenochtitlan. Y recuerden ustedes que los españoles traían una palabra repetida: oro. Oro. No sabían decir otra cosa que oro. Incluso Hernán Cortés llegaba a plantear que tenían una enfermedad que solo se curaba con oro y que tenían que traerles oro. Y entonces, con este criterio de acumulación de capital, recuerden ustedes, compañeros y compañeras, que Hernán Cortés y los invasores europeos llegan en el siglo XVI, en plena etapa de acumulación primitiva de capital, donde el oro era lo fundamental, era la divisa fundamental. Pues Hernán Cortés logra, no me voy a detener, repito, unirse a los totonacas después de una serie de desmanes que hace en Zempoala, sobre todo en Zempoala, Veracruz, y de ahí se lanza rumbo al altiplano. Y en el altiplano estaba el señorío de Tlaxcala. Este señorío de Tlaxcala era el principal opositor que existía entre el
ejército invasor que ya venía conformado fundamentalmente por zempoaltecas, totonacas y una serie de aliados que había ido haciendo en su avance hacia la ciudad de Mexico-Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas tratan de defender su tierra de la invasión europea y son derrotados, los tlaxcaltecas otomíes, como les llamaban, y son derrotados. Y Xicotencatl del Joven los llama a participar en una reunión en la ciudad de Tizatlán. Tizatlán es lo que ahora conocemos como Tlaxcala. Y ahí esta reunión se da el 23 de septiembre de 1519, compañeros. Esa fecha cambia la historia de Mesoamérica. Se establece en Mesoamérica la impunidad, el racismo, el clasismo, el esclavismo en su más absurda y estúpida de los planteamientos, y se establece una religión, se les impone una religión que va a cambiar todo en este país, en Mesoamérica. Les imponen la religión católica, apostólica y romana. Recuerden ustedes que Santiago Apóstol peleaba a favor de los invasores. Incluso se les aparecía en su caballo blanco matando indígenas que eran los bárbaros, los salvajes. Y el dios español, Santiago, bueno, el santo español, los salvaba de los bárbaros, de los indígenas chichimecas, ¿no? Se le unen ahí el 23 de septiembre los pobladores de Tepectipac, de Ocoteculco, de Tizatlán y de Quiahuistlán. Recuerden ustedes que no había en Mesoamérica monarquías como los españoles, eran confederaciones, era otro tipo de concebir el hecho político. En ese sentido, esta confederación que se le une a Hernán Cortés va a ser la que va a llevar fundamentalmente lo que nosotros conocemos como conquista de Mexico-Tenochtitlan y que se da a partir del 23 de septiembre de 1519. Todo eso lo traigo en el libro muy en extenso explicado, ¿no? La otra fecha que encontré, el 23 de septiembre de 1911. México venía al inicio de la segunda década del siglo, de la primera década del siglo XX, venía saliendo de una dictadura liberal de más de 30 años, encabezada por un liberal, Porfirio Díaz. El liberalismo, el capitalismo en México va íntimamente ligado al liberalismo. No se puede hablar de liberalismo sin hablar de capitalismo, sin hablar de despojo, sin hablar de verdadera una política en contra del pueblo. Y eso fue. Recuerden ustedes, compañeros, la ley Lerdo o la ley de baldíos. Con la ley Lerdo despojaron, ya siendo presidente Benito Juárez, despojaron a las comunidades indígenas de sus tierras. Y bueno, nadie me puede discutir aquí que Benito Juárez no era liberal. Y ya como otro liberal en el gobierno, Porfirio Díaz, se establece la ley de baldíos. Y con esta ley de baldíos se prosigue el despojo de las comunidades indígenas y de aquellas propiedades individuales que quedaban en el campo mexicano. Todo esto, durante 30 años aplicado, creó una serie de inconvenientes, una serie de inconformidades con el gobierno de Díaz. Y así surgieron infinidad, compañeros, de levantamientos armados durante el sexenio de Porfirio Díaz, los 34 años del gobierno de Porfirio Díaz. Y uno de los levantamientos más importantes fue el del Partido Liberal Mexicano.
el Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores Magón, por Jesús, su hermano, por Enrique, su otro hermano, por Librado Rivera, maestro de primaria, maestro de educación básica, Villarreal y otros, duró de 1906 a 1911. Fueron 5 años en que estuvieron levantados en armas, en Chihuahua, en Oaxaca, en Tabasco, en Campeche. Este levantamiento armado planteaba fundamentalmente llevar a cabo el cumplimiento de lo que ellos llamaban el programa del Partido Liberal Mexicano. Este programa del Partido Liberal Mexicano fue elaborado en 1906 en una ciudad de Estados Unidos, en San Luis, Missouri. ¿Por qué se fueron allá? Porque aquí los metían a la cárcel continuamente y no podían trabajar los magonistas, como se les llamaba allá. Entonces allá dan a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano en 1906. Como su nombre lo establece, era un programa liberal que se planteaba las libertades democráticas fundamentalmente. Pero en 1911, ya con la campaña maderista en pleno, ya Porfirio Díaz había abandonado el país, ya Madero había firmado, bueno, no él, sino había dado su aquiescencia a la firma de los tratados de Ciudad Juárez, y había con eso pues traicionado todo lo que decía el Plan de San Luis, y Madero asume la presidencia traicionando todo lo que había dicho, todo lo que había prometido, lo traiciona y lo echa al bote de la basura por querer tener el poder político. Y contra eso se reúnen en la ciudad de Los Ángeles los Flores Magón, la Junta del Partido Liberal Mexicano, y dan a conocer un documento fundamental en la Revolución Mexicana, que es el documento del 23 de septiembre de 1911. Con esta fecha del 23 de septiembre de 1911 cambia el contenido político de gran parte del movimiento armado de la Revolución Mexicana. Nada más para darles una idea. El 28 de noviembre de 1911, 3 meses después, septiembre, octubre, noviembre, de la firma del manifiesto, se sientan en un pueblito, valga la redundancia, de Puebla, en Ayojustla, se sienta don Emiliano y Otilio Montaño a redactar el Plan de Ayala. ¿Y cuál fue el documento base para redactar el Plan de Ayala? El manifiesto del 23 de septiembre de 1911. E incluso en los debates del 17, ya no se diga en la Convención de Aguascalientes, compañeros, y en la Constitución del 17, en los debates, aunque habían sido derrotados los campesinos mexicanos, volvía a salir en los debates del artículo 3 del 123 el manifiesto del 23 de septiembre de 1911. Esto es de una importancia tremenda y poco reconocida. Se le reconoce a los Flores Magón y se habla de los Flores Magón, pero no se dice que su documento fue vital, fue toral en la lucha revolucionaria. Como todos ustedes saben, como se resolvió toda la etapa de la Revolución Mexicana, pues fue asesinado, ¿no? Fue asesinado en una cárcel de Estados Unidos. Era un secreto a voces que el dinero para asesinarlo había salido de aquí, de la Secretaría de Gobernación, de un señor que era el secretario de Gobernación que se llamaba Plutarco Elías Calles. Entonces, ese dinero era un secreto a voces de ese asesinato allá en una cárcel estadounidense. La otra fecha que encontré, el 23 de septiembre de 1956. ¿Qué pasó esa fecha?
Bueno, entró el ejército mexicano, ese ejército que ahora ya es bueno, que antes era malo, ahora ya es bueno, ya no hace pillerías. Entró el ejército mexicano al internado del Instituto Politécnico Nacional, lo ocupó. ¿Por qué digo que es una fecha disruptiva? Porque el Poli se funda en 1936, en enero de 1936, y se funda, pero bañado de la ideología de la educación socialista que había establecido Lázaro Cárdenas. Bueno, no Lázaro Cárdenas, su gobierno de Lázaro Cárdenas. La educación socialista se había aprobado en el gobierno de Abelardo Rodríguez. Y el cambio del artículo 3º constitucional fue acogido, pero con entusiasmo, por los maestros rurales. Los maestros rurales, la FECSUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que hasta la fecha funciona, la FECSUM lo tomó y lo llevó a cabo. Y la FECSUM se estableció como la principal impulsora de la educación socialista en nuestro país. Esta educación socialista tenía dos vertientes: la educación en el campo y la educación para la industria. Pero para que hubiera educación para la industria se necesita que hubiera ingenieros ligados directamente al pueblo. No la UNAM, que la UNAM era y sigue siendo elitista fundamentalmente para ciertos sectores económicamente hablando, ¿no? Entonces es como se funda el Instituto Politécnico Nacional. Como al Instituto Politécnico Nacional y a las normales rurales, que son almas gemelas, era gente pobre, gente humilde la que iba a estos centros de estudio. Entonces, ¿qué era lo que se acordaba? Lo primero que se acordaba era darles comida. Estas escuelas funcionaban con comida, comedor estudiantil. Y, bueno, una cosa que a mí no lo podía yo entender porque nunca he tenido esa necesidad, se les daba el servicio de peluquería como algo fundamental. Y ya viéndolo con calma, pues sí es algo trascendente que se les vayan a hacer la peluquería, ¿no? Pero sobre todo, y a eso es a lo que quiero llegar, es servicio de internado. Era el meollo de la educación popular, el internado. Y así se crea el internado de todas las normales rurales. Ayer o antier, hoy sábado, el miércoles, golpearon a los estudiantes de Atequiza, en Jalisco. Sí. Entre otras cosas, lo que están pidiendo es un mejor servicio de internado. O sea, 100 años después lo siguen golpeando por lo mismo, ¿no? Es una cosa impresionante. Pues bien, el IPN se va a convertir con el tiempo en un instituto de educación superior, pero ligado a los intereses de los sectores medios y sectores bajos de la población. Sus alumnos son alumnos de escasos recursos económicos, por lo general hijos de campesinos o hijos de obreros, aunque también había ya alumnos de clase media. Se les daba lo que llamaban un pre, que era una beca para que hicieran sus estudios, y se les daba acceso al internado con derecho a alimento. Esto duró todo el cardenismo, obviamente, y en 1940, cuando entra Ávila Camacho, pues la política cambia. De repente, las normales rurales y el poli son centros de agitadores, son lugares donde se estudian puros rojillos,
estoy hablando del lenguaje de esa época, donde hay puros comunistas y lo que se tiene que hacer es terminar con esos centros de agitación política. Termina la Segunda Guerra Mundial y asume la presidencia ya el PRI. Recuerden ustedes que el PRI se funda en el 46, ya el PRI es el que controla todo, y este PRI postula para la presidencia de la República a lo que Lombardo Toledano va a llamar el cachorro de la revolución. Me refiero a Miguel Alemán. Y con el gobierno de Miguel Alemán pues se agudiza la represión contra estas escuelas de carácter popular. ¿Cómo se agudiza? Primero se les corta el dinero, sobre todo en las normales rurales es donde se nota más, porque no les dan ya dinero y les dicen que tienen que comer de las vacas que tienen, de las gallinas que tienen, etc. Y esto va haciendo que cada vez se torne más difícil su vida académica. El Politécnico también se le corta el presupuesto de manera tajante, de tal forma que cada vez era más difícil que funcionara el internado, y no se diga el comedor. Es cuando en el comedor del Politécnico van a surgir las famosas gaviotas, los jóvenes que eran gaviotas, porque había internos con derecho a los 3 alimentos, que eran pésimos los 3 alimentos, pero había 3 alimentos al día, y había los gaviotas. Los gaviotas eran los que estaban esperando a que terminaran de comer los que tenían derecho, y entraban los gaviotas a comerse lo que sobraba en el comedor del internado. Y esto era lo que le molestaba a esta bola de priistas, rateros, corruptos, que hubiera gente que quisiera superarse y que estaba tratando de hacerlo a como diera el lugar. Ya se había formado, no me puedo detener mucho para no hacer muy larga la plática, pero se había ya formado la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Esta FENET representaba en cierto momento, al surgir la FENET, a los intereses de los politécnicos, de los jóvenes del Politécnico. Después la FENET, como sabemos todos, pues, se volvió priista, y pues fue uno de los motivos del movimiento del 68, la existencia de la FENET, pero eso lo veremos al rato. Y esta FENET se planteaba la posibilidad de que no solo se les diera comida, los 3 alimentos, sino que se crearan más internados, porque nada más había un internado, que el internado, los que conozcan el casco de Santo Tomás, estaba en lo que ahora es Ciencias Biológicas, la Escuela de Ciencias Biológicas, creo que se llama de Biológicas, ¿no? Sí. Se llama así. Ahí es donde estaba el internado, sino que además se crearan varios internados, como existían internados en todas las normales rurales y en la Nacional de Maestros, que se encontraba ahí a unas cuantas cuadras del casco de Santo Tomás. La reacción estuvo tremenda, se les empezó a tachar de holgazanes, de haraganes, que no estudiaban, que nada más querían que les estuviera lloviendo la comida del cielo, y que el internado era un nido que estaban pensando en la revolución marxista. Recuerden ustedes que estamos hablando de los años 50, es plena Guerra Fría, está el anticomunismo en su apogeo, el macartismo está por todos lados, y aquí tenemos al mejor representante del anticomunismo, que fue Miguel Alemán Velasco. Entonces, en ese sentido, para irnos poniendo en ese contexto, pues llega el momento en que, como no les daban de comer, no les daban hospedaje, las gaviotas ya estaban durmiendo en los pasillos, en el suelo, etc., se reúnen en la asamblea y acuerdan tomar
un hotel que estaba ahí en el casco de Santo Tomás, un hotel particular, un hotel ahí, y lo toman y se van y se mudan a ese hotel los que no tenían hospedaje en el internado. Esta afrenta a la propiedad privada, esta afrenta que nos llevaba directamente al comunismo, como decía la prensa de aquel entonces, no iba a ser aceptada. Tenía que darse un golpe de tajo y empezó a ser perseguido su principal dirigente. El principal dirigente de la FENET se llamaba Nicandro Mendoza. Nicandro Mendoza, que después fue médico, terminó su carrera como médico. Nicandro Mendoza pues encabezó la lucha. ¿Por qué? Una cosa estratosférica, tener 3 comidas al día y tener dónde dormir. Era una cosa que estaba poniendo al país al borde de la quiebra. Una tontería absoluta, ¿no? Pero así era el priismo brutal, ¿no? Yo he caracterizado al PRI como el quinto, recuerden ustedes que eran 4, como el quinto jinete del apocalipsis, ¿eh? Todo lo que el PRI toca, lo pierde, lo pudre, lo echa a perder, ¿eh? Donde se meten, aguas con el priismo, ¿no? Pues ante esa situación, antes que ceder y darles 3 comidas al día, deciden meter al ejército. Y llega el general secretario de la defensa, 3 generales de división y 2 brigadieres al mando de cerca de 2.500 soldados. Y el 23 de septiembre de 1956, el ejército ocupa el internado del casco de Santo Tomás y trata a los estudiantes como delincuentes. Trump en su apogeo. Y a Nicandro Mendoza lo hacen prisionero y lo meten a la cárcel. Y es el primer estudiante que lo acusan del delito de disolución social. Artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Que fue uno de los motivos del 68 y el mismo artículo que le ponen a Campa y a Vallejo, etcétera, ¿no? Entonces nos podemos dar una idea, una cosa desproporcionada, brutal. A los muchachos del Politécnico los subieron en camiones y los fueron a dejar a la carretera de Cuernavaca, a la carretera de Querétaro, los dispersaron. La diáspora judía se dio aquí con los estudiantes del Politécnico. ¿Por qué? Pues porque pedían 3 comidas al día, compañeros. Por eso lo resalto yo en este libro, es el inicio del término o del fin de la educación popular. A partir de ahí se van a agarrar para ir cerrando normales, para ir cerrando internados de normales, ¿verdad? Ayotzinapa siempre va a estar en el ojo del huracán para quitarle todas esas tipos de logros que habían tenido desde el cardenismo los normalistas y los estudiantes del Politécnico. Otra fecha. El 23 de septiembre de 1965. En 1965, la antidemocracia priista estaba a todo lo que da. Había llegado a su máximo poderío, a su máximo esplendor. Había hecho de la represión su modus operandi. ¿Qué había hecho antes del 65? Pues en el 58, como les dije, metió a Vallejo y a Campa a la cárcel acusados del delito de disolución social. En el 62 asesinaron a Rubén Jaramillo en Xochicalco, Morelos. Un año antes, en el 61, habían metido a la cárcel a Celestino Gasca. En el 64, en el 62
metieron a la cárcel al pintor como David Alfaro Siqueiros y a una serie de gentes. En el 64 meten a la cárcel a los médicos que pedían mejor condición de vida, etc. O sea, la represión era fundamental en el Estado priista. No había libertad para hacer otra cosa que no fuera estar de acuerdo con el PRI. Y si se quería hacer política, se tenía que ingresar al PRI y ahí desde el interior del PRI crear tendencias, crear fracciones que lograran hacer algo, ¿no? Una antidemocracia tremenda. Pero además, compañeros, en Cuba, en 1959, había triunfado Fidel Castro. Y esa revolución había trastocado todo, porque había demostrado que era posible luchar contra el imperio a 90 millas del imperio, y que además era una revolución victoriosa, y que además era una revolución que se estaba exportando. Recuerden ustedes lo que decía el Che, crear 1, 2, 3 Vietnams. Bueno, pues eso era lo que se iba. Y eso, pues los jóvenes de este país lo recibían ese mensaje y sentían pues que era imposible hacer algo si seguía existiendo el sistema putrefacto de corrupción y de antidemocracia del priismo. Y en ese sentido es que llegan las ideas de la Revolución Cubana, sobre todo del foquismo, compañeros. El foco guerrillero, el foco que se iban a subir a la sierra y de ahí iba a irradiar de la sierra hasta la ciudad, como había sido el caso de la Revolución Cubana. Se habían subido a la Sierra Maestra y de ahí el foco había irradiado hasta La Habana, Santa Clara, etcétera, y habían tomado el poder. Entonces, eso que había sucedido en Cuba, pues ¿por qué no podía darse aquí? Y entonces una serie de jóvenes normalistas, la mayoría de ellos, estudiantes de la Normal de Salaices, en Chihuahua, los Gaitán, Arturo Gámez, Salomón, todos ellos, Pablo Gómez el doctor, no Pablo Gómez el economista. Sí, Pablo Gómez el médico, era médico. Crean una organización que se llamó, ahorita les digo el nombre, Grupo Popular Guerrillero. Ese Grupo Popular Guerrillero decide que pues ya no hay condiciones, que no se puede seguir pensando en que algún día el señor presidente de este país va a cambiar todo, porque era el presidencialismo a lo máximo, ¿eh? Es cuando le hacían el chiste a López Mateos de que qué horas son, le preguntaba y decía las que usted diga, señor presidente, porque eso era un presidencialismo brutal, que yo creo que ni en las monarquías se llegaba a como estaba el PRI en los años 60 en este país. Entonces, pues deciden que lo que hay que hacer es un foco guerrillero, subirse a la sierra de Chihuahua y ahí empezar a irradiar hacia la ciudad, y pronto, según su concepción, se le unirían los demás grupos guerrilleros que existían ya en el país y juntos harían la revolución socialista. ¿Cuál era su idea? Unirse a los cívicos de Genaro, que ya existían, bueno, que estaban por existir, perdón, a los cívicos de Genaro y posteriormente a los del Partido de los Pobres, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Sucede que lo primero que se encuentran los compañeros del grupo guerrillero, irónicamente, ¿saben cuál era su matriz de este grupo guerrillero? La UGOSEM. ¿Y cuál era la UGOSEM? Pues era de Lombardo Toledano, uno de los peores enemigos que ha tenido la lucha social en este país. Pues todavía antes de morir se le medio paró para decir que los estudiantes del 68 eran agentes de la CIA, ¿no? Ese tipo de declaraciones eran muy constantes en Lombardo Toledano. Bueno, pues ellos
tenían su base de la UGOSEM, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Pues rompen con la UGOSEM y deciden que es necesario ya hacer la revolución socialista, basados fundamentalmente en la tesis del coquismo guerrillero. Pero se dan cuenta que lo primero que necesitan son armas, y que las armas cuestan, y que no tenían fondos. Empiezan a hacer algunas escaramuzas, algunos asaltos para adquirir armas, y ya con ese dinero, ese grupo selecto de jóvenes se viene aquí a la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México, pues deciden prepararse para hacer la guerrilla. ¿Dónde hay condiciones semejantes a los bosques de Chihuahua? Pues el Ajusco, compañeros. El Ajusco, parecidón, no digo que sea semejante, pero parecidón. Y los Gaitán, y los Gamis, etcétera, se van aquí al Cerro del Ajusco a hacer sus prácticas militares. Pero también llegan a la conclusión de que pues, necesitan a alguien que les enseñe tácticas militares, porque ellos no son maestros de primaria, un médico, pues no, como que no se les daba mucho eso, y entran en contacto con un gran personaje de la historia de este país, Víctor Rico Galán. Y Víctor Rico Galán los pone en contacto con un capitán del ejército mexicano, Lorenzo Cárdenas Barajas, que tenía una medallita, pero medallota. ¿Qué había hecho Lorenzo Cárdenas Barajas? En 1956 le había dado preparación militar a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Che Guevara en Chalco, en el rancho ese de Chalco. Imagínense ustedes, pues qué mejor carta de presentación era esa, y cuando ya da su carta de presentación, es recibido por el grupo guerrillero en ciernes de Mil Amores, y resulta que ese condenado era un agente infiltrado del ejército en los movimientos sociales. Es el mismo que había delatado a Fidel Castro y a Raúl y a ellos cuando iban a Tuxpan a subirse al Grama. Nomás que llegó tarde su delato, se cuidaba bastante el capitán y este capitán sube y les da la instrucción militar, les llena de piedras las mochilas y los hace caminar horas y horas rumbo al Pico del Águila y bajar, etcétera, y los prepara física y militarmente para ir a la guerrilla. ¿Cómo se llamaba? Lorenzo Cárdenas Barajas. Y él, en contacto con el ejército, les pasa el dato de que en el cuartel de Madera en Chihuahua había 22 soldados nada más. O sea, no sé bien, yo creo que era un pelotón, resguardado por un pelotón. Y estos muchachos, pues inquietos y ya con ganas de entrar al combate, pues deciden que es el momento de tomar el cuartel de Madera, dar un golpe al ejército y tener resonancia internacional, no solo nacional, y de ahí pues remontarse a la sierra, al bosque de Chihuahua, y de ahí pues irradiar el foco guerrillero. Se toma el acuerdo de trasladarse de aquí en la Ciudad de México con las armas y todo, y reunirse en la ciudad de Chihuahua y atacar el cuartel de Madera el 19 de septiembre. Pero no lo pueden hacer porque no llegan todos los grupos, etcétera, no hay, y entonces lo posponen para el 23 de septiembre. Participan los Arturo Gamis. Hace rato comentaba, creo, con David, del emblema, no sé si lo han visto ustedes, de la CENTE, de la Coordinadora Nacional, Sí. que es una república mexicana con 4 caras.
es la cara de 4 maestros: Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Misael Núñez Acosta y Arturo Gamis. Son los 4 representantes del magisterio que están en ese escudo. Pues con la información dada por Lorenzo Cárdenas, pues creen que los muchachos, los guerrilleros, que pueden cercar el cuartel y atacar y golpear con éxito a 22 soldados. Pero la realidad es que había más de 100 soldados ahí y un contingente de 50 soldados escondido en una barranca cercana y que estaba al tanto de que cuando escucharan algo, les dieran la señal, ellos salieran. Llegan los muchachos el 23 de septiembre de 1965 y son tomados a 2 fuegos. Y no solo a 2 fuegos, el maquinista de la estación de ferrocarril, que era lo más importante ahí de Ciudad Madera, les echa la luz del foco de la máquina, de la locomotora, a los guerrilleros y quedan totalmente alumbrados y a ser golpeados y atacados por el ejército mexicano a 2 fuegos. Es una masacre, una verdadera emboscada la que les pusieron el ejército mexicano gracias al papel de ese señor. Claro, lo trato más extenso, ¿no? Me estoy yendo muy concreto aquí. El gobernador de Chihuahua era un gobernador priista, Pragedis Giner Durán, o Durán Giner, Pragedis, un militar, obviamente general. Él llega, le avisan de que ya los van a enterrar a los muchachos en la fosa común, a los guerrilleros que habían muerto ahí, y su frase que salió en el periódico, que se hizo famosa, el general priista, querían tierra, denles hasta que se harten, fue la famosa frase del gobernador de Chihuahua, el priista Pragedis. Pero ahí no quedó todo, el señor les digo, Roberto Rodríguez Piña, era el cura de Ciudad Madera, el cura católico que predica la humildad, la bondad, el amor, la dulzura, el hacer el bien al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no les quiso dar los santos óleos, no los quiso bendecir, y cuando le fueron a reclamar los padres de los que tenían ahí los cadáveres tirados en la tierra, dijo que él no podía darle la bendición a comunistas, porque los comunistas no estaban dentro de la Iglesia Católica, estaban excomulgados. Entonces, ese fue el 23 de septiembre de 1965. ¿Por qué digo yo que es una fecha muy importante? Porque ahí se acaba, compañeros, el nacionalismo revolucionario. Todo eso con lo que venían engañando al pueblo de este país, los priistas con el nacionalismo revolucionario, pues ahí se demostró que eso no existía y que el nacionalismo revolucionario pues era la ideología de un sector predominante, de un sector hegemónico, que lo único que quería era mantener el control económico y seguir viviendo verdaderamente de una manera ostentosa. Como todos los que estamos aquí conocimos al priismo en su puro jugo. Pero ahí no acaba todo, En noviembre de ese año se le desaparece a la CIA, el Che Guevara. No lo encuentran al Che, es cuando se les desaparece al Che. Y ahí andan buscando al Che, y entonces alguien dice que lo vieron en Chihuahua. Y agárrense, compañeros, fue una movilización impresionante. Ya era presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz,
y secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. Trasladaron miles de soldados con helicópteros, con aviones y peinaron todo el estado de Chihuahua buscando al Che Guevara, porque cómo iban ellos a permitir que surgiera una guerrilla socialista a unos cuantos metros del país más poderoso del mundo. Obvio, nunca encontraron al Che ahí, el Che estaba en Bolivia, andaba en otro lado, pero aquí lo anduvieron buscando y ese es el colofón de lo del 23 de septiembre, porque decían que esos comunistas no podían haber llegado solos a tener la astucia de querer tomar el cuartel de Madera, sino que atrás de ellos estaba el Che. Incluso había relatos de cómo el Che había salido del cuartel de Madera y se había escapado rocambolescamente, etcétera, ¿no? Todo eso, sí, así es. Bueno, pues esta es otra fecha importantísima, compañeros. Ahora está muy de moda. Bueno, no es que esté muy de moda, se han cumplido muchos homenajes a los compañeros, a los Gamis, a los Gaitán, a Pablo Gómez, que dieron su vida, jóvenes de 19, 22 años, 20 años. No crean ustedes que eran viejos curtidos, no, jóvenes que decidieron dar su vida en la búsqueda de un México igualitario, de un México igual para todos, con igual de oportunidades para todos. La otra fecha, ya estoy terminando, no se me preocupen. La otra fecha es el 23 de septiembre de 1968. ¿Qué había pasado entonces? El priismo hecho gobierno había hecho ya de las suyas totalmente, ya había pasado a tomar, ya no nomás hacía detenciones al azar de lo que ellos consideraban comunistas. Quiero decirles que Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, estaba convencido de que había una conspiración o una conjura para establecer la dictadura del proletariado en este país y que él era el encargado de derrotar a los comunistas que estaban enquistados en este país. El priismo, Litempo 2 era su clave. Así es, era su clave, ¿no? De la CIA. Entonces, actuaba en consecuencia, ¿no? Como agente de la CIA. Pues eso era el priismo, compañeros. ¿Qué pasa? Pues ya no tomaban estudiantes así, o líderes obreros, sino que ya con el gobierno de Díaz Ordaz toman universidades. Y así el ejército toma la Universidad de Villahermosa, en Tabasco, la ocupa militarmente porque las universidades eran focos de agitación comunista. Después se van a Sonora, toman la Universidad de Sonora. Y ahí, compañeros, un dato interesante que lo toco en el libro, son los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte se inician en Sonora, no en Guerrero, y subían a los presuntos guerrilleros o comunistas o enemigos del mundo libre, los subían a aviones, los metían en costales, aún vivos algunos de ellos, otros muertos. A los costales les ponían piedras y el avión los arrojaba en mar abierto. Eso que fue una costumbre ya contra la guerrilla de Lucio Cabañas aquí en Acapulco, se inició contra los estudiantes de la Universidad de Hermosillo, bueno, de Sonora, pero sobre todo al campus de Hermosillo. Esto fue en 1966, compañeros. Pues todo esto, ya, y después ocuparon la Universidad de San Nicolás en Michoacán, ¿no? Que ahí fue a dar a la cárcel, ¿cómo se llama? El de aquí, de esta central campesina, Talamantes, Aguilar Talamantes, fue a dar a la cárcel
junto con Efrén Capiz, que ya falleció, y otros compañeros, ¿no? Ante esta situación, pues ya era una situación de ahogo, no había libertad de nada prácticamente, y se los vuelvo a repetir, si alguien quería participar políticamente, no le quedaba más que el PRI, o irse a su casa y quedarse callado y estar allí refunfuñando eternamente, porque no había dónde participar políticamente. Si querían participar, todo era a imagen y semejante de la CENOP. Las organizaciones estudiantiles en las escuelas eran la CENOP. Había presidente, vicepresidente, secretario general, secretario de Trabajo y Conflictos, todas las cosas que se le ocurrían a los priistas, los muchachos la ponían en sus organizaciones estudiantiles. Era a imagen y semejanza del priismo. Ante esta situación de intolerancia, el 26 de julio de 1968 se da una manifestación que iba de, ¿dónde estamos? Bueno, de Xola, de Lescot, y del Salto del Agua. Del Salto del Agua al monumento al hemiciclo Juárez. Y esta manifestación fue reprimida brutalmente, no eran muchos, eran 1.500, 2.000 jóvenes los que iban en la marcha, no eran un peligro, pero era convocada por el Partido Comunista, y eso para el ambiente anticomunista de Díaz Ordaz, pues era intolerable, ¿no? Al ser reprimida esta marcha, pues se detona el descontento estudiantil. Los estudiantes del Politécnico se unen inmediatamente a la protesta. Los jóvenes reprimidos huyeron hacia el Zócalo de la Ciudad de México, y ahí se encontraron con que iban saliendo el tercer turno, los muchachos que iban saliendo de la prepa y de las escuelas que todavía quedaban en el Zócalo, y de repente ni sabían de dónde, y venían atrás de ellos los granaderos y a golpear gente, y golpearon gente de todos lados. Esto detonó el movimiento estudiantil del 68, y a partir de ahí vienen las grandes marchas, la marcha del silencio, donde se demuestra pues que el priismo era, su génesis del priismo era la antidemocracia totalmente. Por cierto, una de las principales demandas que se pedían en el movimiento del 68 era la libertad de los presos políticos y la derogación del artículo 145 y 145 bis de disolución social, y otras. Eran 6 demandas, recuerdan ustedes. Y Mendiolea y los otros. Bueno, el priismo toma la prepa de San Ildefonso, la prepa 2, la 1, era la 1, la 3 en el 5, la toma, vuelan con una bazuca a la puerta, y ahí se inicia una escalada de represión como no se había visto en este país, como no se había visto, ¿no? Los jóvenes eran perseguidos, metidos a la cárcel, vejados, etc. El priismo, en lugar de aceptar el diálogo, que era el diálogo público famoso, opta por la represión brutal, y así el 18 de septiembre ocupan Ciudad Universitaria, el ejército. Y al ocupar Ciudad Universitaria, recuerden ustedes, compañeros, que ya estaba la Olimpiada, la Olimpiada empezaba el 12 de octubre, entonces iba a ser ahí en el estadio de CEU. Entonces necesitaban, a como diera lugar, terminar con ese nido de agitación comunista que era CEU, y para que no hubiera nada de eso cuando se inauguraran los Juegos Olímpicos. Toman Ciudad Universitaria. Sería muy largo contarlo todo, pero después de la toma de Ciudad Juárez, de Ciudad Universitaria, ¿qué es lo que seguía? Pues tomar las instalaciones del Politécnico. Y el ejército empieza a plantearse la toma de las 2 principales unidades del Instituto Politécnico Nacional,
el casco de Santo Tomás y la unidad de Zacatenco. Pero en el casco de Santo Tomás, los muchachos deciden organizarse. O sea, no como en CEU. En CEU entró el ejército y los muchachos echaron a correr, sálvese quien pueda, por donde sea, y fue prácticamente una toma sin mayores inconvenientes de enfrentamiento. En el casco no. En el casco los muchachos hicieron asambleas y tomaron la decisión de defender sus escuelas contra el ataque de las fuerzas represivas. Y se pusieron a elaborar cientos, si no es que miles, de bombas Molotov con botellas de Coca-Cola o de otros refrescos, y les ponían la gasolina, la tierra, etcétera, lo que les ponían, y hicieron sus bombas. Algunos consiguieron rifles de diábolos o de municiones, los menos rifles 22, y se apostaron a esperar el ataque que era inminente. Y ese ataque llegó en la noche del 22 y en toda la madrugada del 23. Pensaban tomar el casco de Santo Tomás con la pura policía de la Ciudad de México y fue rechazada, correcto. El ejército tuvo que entrar, para salvar, para ayudar a los policías que no habían podido tomar el casco de Santo Tomás. El ejército mexicano entró a bayoneta calada, como se entra contra una nación enemiga, y así tomaron el casco de Santo Tomás. El 23 de septiembre, pues, de 1968, es conocido como la batalla del casco de Santo Tomás. Fue el momento culminante de la rebeldía de los estudiantes del 68. Y bueno, ya todos sabemos la consecuencia de esta fecha del 23 de septiembre del 68. Y termino. Se funda la Liga Comunista 23 de septiembre, que es otra fecha importante. Como ustedes saben, el 2 de octubre el priismo masacró a los jóvenes en Tlatelolco, cerrando de golpe, de tajo, toda posibilidad de acuerdo, toda posibilidad de llegar a una concertación política, lo cerró de tajo. Prefirió asesinar. Nunca se ha sabido el número de muertos. Ahí en el comité del 68 encontraron 38 muertos. Había Falaci, la periodista italiana, hablaba de 750, la CIA hablaba de 2000, en fin, nunca se puso, pero lo que fue una masacre y una tontería, una estupidez impresionante del priismo. Se dio el cambio de régimen, de gobierno, y el que sube es el que había orquestado la matanza del 2 de octubre, que era Echeverría, y Echeverría lleva a cabo, él orquesta la matanza del 10 de junio del 71, aquí en San Cosme. Después del 2 de octubre y del 10 de junio, pues ya que quedaba en este país. Nada. Si querías hacer política, ¿cómo le ibas a hacer? Si no había posibilidad de hacer nada, todo te reprimían, todo ibas a dar a la cárcel, te mataban, en fin. Y esto radicalizó a miles de jóvenes en todo el país. Se dieron dos grandes vertientes en el movimiento posterior al 1968. Esas dos vertientes fueron una que planteaba ir al pueblo, partir del principio de los socialrevolucionarios rusos, de los Narodnikis,
confundirse con el pueblo y luchar con el pueblo en sus organizaciones sociales, en sus organizaciones sindicales, y ir al pueblo. La otra vertiente es el movimiento armado. Ya no había posibilidades de hacer política mientras siguiera existiendo el PRI. Había que transformar todo mediante la lucha armada. Y así estas dos vertientes del movimiento que emanaba del 2 de octubre y del 10 de junio se van a ir cruzándose, entrecruzándose durante toda la década de los 70. Dentro de esta segunda opción van a surgir gran cantidad de grupos guerrilleros urbanos. Ya existía el grupo guerrillero que era conocido como los Cívicos de Genaro Vázquez Rojas. Ya existía el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, que por cierto, tanto Genaro como Lucio eran maestros normalistas. Pero surgieron grupos de la guerrilla urbana, pero cantidad. Por ejemplo, cuando estuve leyendo, tengo un libro ahí que es una coordinación que hice sobre el 68, que se llama 1968, 50 años de despojo, represión y otro nombre. Ese libro encontré cerca de 60 grupos guerrilleros urbanos, 60. Muchos de ellos nunca entraron en combate, pero existían esos grupos, ¿no? Hay un grupo que se autollamaba los Guajiros, y hizo asaltos a bancos, etc. Entonces encontré, ¿por qué los Guajiros? Se me hacía un nombre, todo era para ponerse vida, muerte, socialismo o algo así, ¿no? No, pues dicen, se entrevistaron con Lucio Cabañas, fueron a la sierra de Guerrero y se entrevistaron con Lucio Cabañas y le llevaban una serie de documentos con todo lo que pensaban hacer con su guerrilla, ¿no? Ya se imaginan desde establecer la dictadura del proletariado hasta lo que ustedes busquen y manden, ¿no? Y que ya que Lucio los escuchó muy atento, y que ya que acabaron de exponerle todo, les dijo: compañeros, esos son sueños guajiros. Y que entonces ya ellos mismos optaron por ponerse los guajiros, ¿no? Bueno, pues así surgieron los lacandones. A ver, les digo cuáles otros más. El Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, los Comandos Armados del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista, en fin, una serie que hacían, su modus operandi era fundamentalmente robo a bancos, luego las camionetas que transportaban valores para tener dinero para comprar armas. El Partido Comunista tenía una sección, una fracción del Partido Comunista que era la Juventud Comunista. Y esta Juventud Comunista estaba cruzada por dos tendencias. Una era la tendencia que comandaba Arnoldo Martínez Verdugo, y que era pues la de seguir luchando por obtener posiciones políticas, legislativas fundamentalmente, o gubernamentales, hasta lograr hacer la revolución con esa táctica, ¿no? Y la otra parte de la Juventud Comunista era la lucha armada. Ya estaban decididos a que no había ya posibilidad de seguir picando piedrita cuando la intolerancia priista era una cosa brutal. Y dentro de estos jóvenes se destacan dos jóvenes de aquel entonces, Raúl Ramos Zavala e Ignacio Salas Obregón. Los dos eran de Monterrey. Eran, entre otras cosas, tenían nexos con la teología de la liberación, sobre todo Ignacio Salas Obregón, Oseas, como era su seudónimo en la guerrilla.
ellos tenían mucho contacto con la teología de la liberación. Fíjense, ahorita me acordaba de una cosa muy interesante. Aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en la colonia Aurora, había una casa de seguridad. Y esa casa de seguridad formaba parte de las casas de oración que tenían los jesuitas. Y esa casa de seguridad pues era donde se iban a refugiar cuando creían que ya los andaba persiguiendo la policía de cerca, ¿no? En uno de esos asaltos tuvieron un asalto a una minatería de aquí de la Ciudad de México y le salió mal a los ultramarinos, le salió mal porque el policía que cuidaba esa pues no se dejó, sacó su pistola y hubo disparos y pues le salió mal pues. Y como consecuencia de eso, pues la dirección decidió que tenían que venirse a resguardar, valga la redundancia, a la casa de seguridad de Ciudad Nezahualcóyotl. Esto no tendría nada de sensacional si no hubiera sido que se tuvieron, como habían participado en el asalto a los ultramarinos en pareja, pues tenían que venirse a resguardar las parejas. Eran dos parejas. Uno era de Guerra y su compañera, y el otro era este muchacho Ignacio Salas Obregón. Bueno, pues Guerra se llevó a su pareja, Ignacio Salas a su pareja también, y ahí estuvieron escondidos varios meses. Pero lo que yo quiero decirles no es hablarles de que estuvieron escondidos, que ha haber sido horrible estar ahí escondido, ¿no? Sino que la pareja del compañero Vicente, que era el seudónimo con el que era una señora que se apellida Sauri Riancho, la que después va a ser gobernadora de Yucatán, la priista. En ese momento esa señora era de la Liga, bueno, no, todavía no era la Liga, eran los procesos, se llamaban el grupo de los procesos, que era revolucionario. Pues ante esta situación, compañeros, en la ciudad de Guadalajara, ya estoy terminando, se da un movimiento de resistencia en la Universidad de Guadalajara contra los tecos, que era un gobierno, una organización fascista, facha totalmente, y se organizan los muchachos para dar la lucha en la Universidad de Guadalajara. Y esta lucha llega hasta las colonias proletarias de la ciudad de Guadalajara, y ahí se da la resistencia y surge un grupo que es el grupo de los vikingos. Este grupo de los vikingos es el que se va a encargar de llevar la resistencia en contra de los tecos, de los famosos de la UDG, que eran asesinos, mataban, llegaban a los mítines a dispararle a los jóvenes que estaban tratando de organizarse para lograr la democracia al interior de la UDG. En los Leaños. Sí, así es. Entonces, ya para no detenerme mucho, en marzo de 1973, durante 15 días, van a reunirse en una casa de ahí de la ciudad de Guadalajara y fundan la Liga Comunista 23 de septiembre, que adoptan esta fecha que yo estoy aquí tratando de explicarles por qué es disruptiva. Y durante toda la década de los 70, compañeros, el enfrentamiento armado se da entre el aparato del Estado mexicano contra los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Es descomunal la diferencia. El anticomunismo que va a encabezar el gobierno de López Portillo y antes el de Echeverría es brutal, es bestial. Yo casi se los aseguro
que si quisiéramos hacer una especie de pedagogía comparada entre el pensamiento de Echeverría y López Portillo y el de Trump, no andaríamos muy alejados, muy alejados, la verdad. Entonces, pues, este es el libro que vengo a presentarles hoy, y disculpen si me extendí, les doy las gracias por haberme escuchado. Muy gracias. Bueno, les vamos a pasar el micrófono, les vamos a pedir más bien que pasen aquí a hacer una pregunta, que sean breves para que el maestro le dé tiempo de anotarlas y de contestarlas a todos. Entonentonces, a ver, maestra Xochitl, por favor. Le vamos a... No, la mía es una pregunta. No te seas bien. No vaya a presumir que estuvo. No, miren, lo que pasa es que yo me quedo muy sorprendida porque a las mujeres no se les nombra para nada y muchas estuvimos en esos grupos. Yo en lo personal, lo que dice el maestro Héctor, yo estuve 2 veces guardada y pues por ahí tengo fotos y de cortes, pero no lo voy a dar a presumir. Pero yo creo que también hay que darle seguridad a las mujeres, porque vimos muchas mujeres a las que le entramos duro y nos dieron golpes. Esto. Gracias, maestra. Maestro, Por favor. acá adelante. Nada más, no necesito el micrófono. ¿No? Es una publicidad por lo que Nosotros dijo la maestra Xochitl. El próximo jueves 20 se estrena la película Las Mujeres del Alba. Y no, va a haber el cine comercial y sí, pero el hecho de anunciárselos es, recuerden que en la cuestión comercial una película mexicana dura una semana. Entonces hay que correr la voz para ir a ver, porque es una película muy importante y está relacionado con lo que acaba de exponer Enrique y con lo que acaba de decir la maestra Xochitl. Nada más. A ver, si me permites, a ver, felicitarte por esta conferencia, que fue una conferencia magistral. En el sentido, por ejemplo, de allá del ataque de Madera en Chihuahua, la fosa común en el Panteón de Madera, nada más están 11 de los 12 que murieron, porque la mamá de uno de ellos, no sé si fue de uno de los Gaitán o de Quiñones, uno de ellos, pudo reclamar el cuerpo antes de que llegara el sátrapa gobernador que llegó en helicóptero, y ella sí pudo sacar a su hijo, y a él sí lo velaron en su casa. Lo del cura es cierto. Los cuerpos de ellos fueron exhibidos en todo el pueblo de Madera y los dejaron ahí para que la gente los viera. Fue una cosa muy cruel, ordenada por el sátrapa ese gobernador. ¿Cuál era el nombre del gobernador? Era Praxis de... ¿cómo se llamaba? Praxedis Durán. Bueno, él, en la cuestión del 68 se ha hablado mucho y se ha dicho mucho últimamente que en el movimiento popular estudiantil del 68 el Politécnico puso los muertos, la universidad puso las ideas y el Poli los muertos. Esto mucho en relación a la toma que te referiste. Hay algo de cierto, porque eran más arrojados los politécnicos, pero pasó una situación y hay que verlo en el contexto que era en 1968. Uno, alrededor de la UNAM no había nada. La UNAM la hicieron allá en Casa del Carajo, junto a un desarrollo tipo Beverly Hills, y iba a ser desarrollado en etapas, donde la primera parte era el lado poniente y la segunda parte iba a ser el lado oriente. En ese entonces no existían los compas de Santo Domingo, esa fue una invasión en 1971. Entonces estaba vacío. Del lado sur, pues el Politécnico todavía no existía. Y del lado norte
Sus únicos pueblos más o menos era Copilco el Alto y Copilco el Bajo, que eran muy pequeños, pero era Chimalistac, gente burguesa. Ahí estaban los camiones, ahí en el parque Tagle, que se le conoce también como Parque del Ahorcado, estaban los camiones del ejército. De ahí salieron los camiones para la toma de Ciudad Universitaria. En el Politécnico no. En el Politécnico estaban rodeados de Tlatilco, Clavería, Santa María. Todos ellos tenían a sus hijos allí. Y entonces, desde la toma aquella del internado, inclusive cambiaron la estructura interior de la unidad de Santo Tomás, de ciencias biológicas, como bien dijiste, hicieron una barda para que no hubiera intercambio con los de economía. Ya para el 10 de junio que hicimos la marcha del 10 de junio, ya no podíamos ir directamente porque ya había una barda. Sí, bueno, la resistencia que se hizo, tanto en Santo Tomás como en la Boca 7, los tlatelolcas, ahí está el gran poema de Molina, de nuestro compañero Molina, y vosotros quiénes sois, se hizo a través de la resistencia popular, tanto en Tlatelolco como en Santo Tomás. Esos eran dos apuntes que aquí con el maestro, que es historiador y que a mí también me fascina la historia. Yo fui maestro rural en Chihuahua en 1971, por eso y tengo la fortuna de conocer bien el estado y fui invitado al 50 aniversario, estuve allá del ataque de Madera y estuvimos allá con los sobrevivientes, con los gaitanos. Además, otra cosa, sí, y venían de aquí de la Ciudad de México, pero casi todos eran pobladores de ahí, que acuérdate que luchaban contra el grupo ese cacical de los Cuatro Amigos y contra Bosques de Chihuahua, que era propiedad de Miguel Alemán. Por otro lado, pues no hago más que felicitarte, nos diste una cátedra padrísima sobre lo que es los 23 de septiembre. Yo por ahí te digo el poema ese de Madera Cuirabá, que otro día lo leeremos. Ah, por cierto, si alguien va a Chihuahua y llega en avión, la salida del aeropuerto hacia la ciudad pasa por el campo de la Fuerza Aérea y está muy bonito montado ahí un avión a propulsión a chorro, los famosos T-33, que fueron los aviones que usó el gobierno norteamericano para bombardear en la guerra de Corea. ¿Sí? Esos T-33, después de la guerra, en lo que llamaba Enrique la Guerra Fría, se los donan, bueno, no los venden, pero se los donan a México, y con esos aviones bombardearon la sierra de Chihuahua. Con los T-33 bombardearon toda la sierra y las barrancas, pero iban a 600, 700 kilómetros por hora, o sea, no eran aviones, no, y no sé si con esos también habría que investigar, hicieron los vuelos de la muerte, que ese es un superdato que yo no conocía, que había empezado allá en Sonora. Yo pensaba que había empezado con los de Pie de la Cuesta. Siempre aprende uno algo de un maestro y siempre pues es muy grato tener a gente que está ávida de la verdad de la historia, ¿no? Muchas gracias, Enrique, por todo, y ya sabes que el Comité 68 tiene las puertas abiertas, no vas porque no quieres. Sí, es cierto. Muchas gracias. También tenemos comentarios desde el internet que nos mandan saludos el maestro Antonio Gergerson y Roxy, que nos están... El maestro está enfermito ahorita y pues está pidiendo Roxy Mendieta apoyos, pero están aquí presentes ahorita en el internet saludando a todos, y también agradecen que hayas nombrado a algunos de los compañeros que en un momento dado pues a veces nadie ya los recuerda, como al compañero Raúl que nos platicabas que le había acercado al capitán a los muchachos del grupo. Dice gracias por haberlo mencionado, y está muy baja. También nos felicita por la celebración que tenemos de 22 años de existencia en el público, bueno, formal existencia, y también nos dicen algunos compañeros
saluden a la maestra Xochitl y también a Lupita, a Guadalupe, la mandan saludar, que los vieron ahorita que pasamos. Y a a todos los que están aquí presentes, es que no alcanzo a ver. Michelle, bueno, maestro, si quieres, está Luz María Aguilar Terres, Luzma, también te manda y habla de Albertina Gaitán, que logró rescatar el cuerpo de su hermano Salomón Gaitán. Dice, no sabía que su hijo también había participado y estaba muerto. Nos comenta Luzma María Aguilar, que hizo un libro que se llama Guerrilleras y que lo presentamos también aquí ya varias veces y que yo les recomiendo mucho que lo compren. Y el de Chelis, y bueno, así es, que también pues nos lo recordamos a Chelis. Entonces, maestro, si quieres hacer algún cierre. Un cierre. Uh-huh. Ya se fue Xochitl, ¿no? No, Xochitl está allá atrás platicando. Maestra Xochitl. Voy a robar un banco. Es muy... No, dile que el manifiesto, el manifiesto del 23 de septiembre de 1911 trae un punto específico sobre el papel de la mujer en la historia. O sea, es el primer documento, por lo menos que yo conozca, que habla en la Revolución Mexicana sobre la liberación de la mujer y la igualdad con el hombre, la igualdad de género. Este documento es fundamental conocerlo, compañeros. ¿Cómo se llama? Es el manifiesto del 23 de septiembre de 1911, firmado por los Flores Magón en Los Ángeles, California, que ya les hablé sobre él. Pero era con lo que decía Xochitl, de que prácticamente la mujer no es tomada en cuenta, se le salta, parece que es una historia de puros hombres, etc. En ese documento está un artículo específico sobre la liberación de la mujer y la igualdad de la mujer en 1911. O sea, los Flores Magón eran avanzadísimos, ¿eh? Eran, yo creo, es lo más puro que tuvo la Revolución Mexicana, indiscutiblemente, ¿no? Sí, con respecto a la otra intervención de David, pues sí, en efecto hay muchos elementos, ¿no? Los grupos que llegaron tarde, todo eso que es que en una plática no se puede decir. No hubo coordinación, los que tenían que llevar los rifles no los llevaron, no llegaron a tiempo, en fin, otros fueron detenidos en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, un taxista los denunció, en fin, todo lo que tiene que ver con la guerrilla. Pero aquí lo que hay que resaltar, compañeros, es la importancia histórica del ataque al cuartel de Madera. Eso es fundamental entenderlo, porque a partir de ese momento se acaba la leyenda del nacionalismo revolucionario priista, con lo cual habían tenido durante décadas adormecido al pueblo de este país. Se constata, pues, que lo que quería el gobierno priista no era ni el bienestar, ni la igualdad, ni nada por el estilo, sino seguir teniendo ellos su confort y su vida oligárquica, que era lo que tenían los priistas en este país. El compañero quiere decir algo. Sí. Aquí. Muy amablemente, muchas gracias. Muy agradecido por su dijo usted en charla al principio, ¿verdad? Sí, porque luego hay que dicen que conferencias magistrales salen uno decepcionado de esas, y aquí no, todo lo contrario. Bueno, nada más 2 puntos. Creo que el 2 de octubre fue una pugna entre el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de la Defensa Nacional. Acuérdense que a Toledo le dieron un balazo por la espalda y era del ejército, y todos los que estaban arriba de la iglesia
en los departamentos de ahí de Chihuahua, era una pugna entre el Estado Mayor, que eran los matones del hijo de Meretriz en turno, ¿verdad? Porque desde Ávila Camacho hasta Peña Nieto hemos parecido puros hijos de Meretrices, ¿verdad? Es eso, por eso Andrés Manuel desapareció el Estado Mayor, eran los matones del Meretriz en turno, ¿sí? Una cosa. Y la otra que creo que se le pasó al maestro, la efervescencia política de la Revolución Cubana en toda América Latina se debe a unas cosas que muchos se han ignorado. La primera y la segunda declaración de La Habana. Eso, de veras, yo repartí como 20 discos de esos, de 33 de RPM que eran de antes, ¿verdad? Y luego ahí ya no sé qué pasó ahí con la mamá de mis hijos, que los desapareció porque era teca. Sí, y desapareció esas cosas que yo tenía. Lamentablemente, y muy agradecido, no quiero abusar de los compañeros. Muchas gracias. La maestra Xochitl quería decir un comentario. ¿Puedo hablar? ¿No mucho? Miren, no voy a hablar mucho. Lo que ya dijeron el maestro, ya todo el mundo lo ha oído. Yo en lo personal, ya les dije que estuve 2 veces en la cárcel y el maestro Héctor me conoce, porque pues, perdón, sí, pero aparte de eso nosotros estuvimos con el STLN trabajando, haciendo tortillas, porque había que dar de comer a los electricistas, y pues ni modo, entrarle a las tortillas. Hemos estado todo en América, en Nicaragua, en Cuba. En Cuba fuimos a clase. No me voy a decir dónde he andado porque voy a quedarme que me presumido, pero he recorrido toda América trabajando. Y pues, bien, cuando llegué, conocí a la maestra Héctor, pues ahí vamos a los también nos íbamos a las marchas, ¿verdad, maestro? Yo era directora, y la directora era la primera que encabezaba las marchas. Bueno, hay muchas cosas que contar, pero pues no es para ahora. Gracias. Sí. Gracias. A ver, la compañera. Sí, Anita, por favor, la maestra Anita. ¿Qué pasa? ¿Sí? No. Sí, está bien. Sí, para la transmisión de Con permiso. Con permiso. Gracias. Buenas noches y muchas gracias por tan ilustrativa conferencia. Muchas gracias. Yo lo que quisiera enfatizar es lo siguiente. Soy profesora de primaria también y pienso que una cuestión de suma importancia es lograr la precisión de nuestra situación. Se habla de la Revolución Rusa, se habla de la Revolución Cubana, se habla de muchos otros movimientos, pero que triunfaron. Pero yo pienso que las condiciones de cada lugar son diferentes, los momentos históricos de cada lugar son diferentes. Entonces tenemos que enfatizar en el conocimiento de nuestra sociedad, de su momento histórico y también de la circunstancia de la infancia y de la juventud y también de los adultos y de los viejos también. Hay una cuestión que es muy importante, ir creando conciencia, pero desde los primeros grados. Se dice, ay, es un niño chiquito, no entiende, no. Yo he trabajado desde preescolares hasta universidad y entienden perfectamente los niños pequeños. No sé si, digamos que en segundos nos miden y nos ubican. Entonces ellos pueden comprender todo lo que nosotros podamos guiarlos para que aprendan.
aprendizaje de ellos mismos, de sus características como seres humanos, de su circunstancia familiar, de su circunstancia social, y lo entienden, se convierten en pequeños sociólogos que entienden perfectamente todo si nosotros les apoyamos para que puedan conocer un poco más y guiarlos hacia puntos, enfoques que ellos tienen que analizar, y lo hacen, y son mucho más precisos que muchos de nosotros, o como yo, como adultos. Eso es lo que yo quería decir, enfatizar en la educación y enfatizar en el conocimiento de nosotros mismos como seres humanos. Gracias, maestra Anita. Aquí Ruxi Mendieta te dice que Víctor, junto con Antonio Gersgerson y Rolf Meissner, fueron compañeros presos políticos en Lecumberri, fueron grandes amigos y camaradas. Estudiaron los tomos del Capital y le hicieron correcciones. Del Capital y le hicieron correcciones. Fue una cárcel fecunda. Gracias, profesor Ávila, por mencionar a Víctor Rico Galán. Ajá. Y también, Rebeca Bejar nos manda saludos, te manda Michelle de Víquez, también te manda saludar, maestro. Ruxi Mendita ya te la había leído. Luis García, hay varios comentarios aquí que por el internet se pone lento y es difícil leerlos, pero bueno, yo espero que después podamos leer todos lentamente los que se hayan puesto aquí, y pues tú dices. Ya. Bueno, eso sobre la pugna que decías del 2 de octubre, no sé si haga yo mal, pero cuando nos detuvieron, yo estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua. Pues te acuerdas que no. En el del medio, cuando en el, ¿cómo se llama? Descanso de las escaleras. Sí, ahí estaba todo. Sí, ahí estaba la nata y flor. Bueno, del batallón Olimpia, que llegó a plantarse ahí junto a nosotros, traía en las escaleras, en el descanso de las escaleras, traía un walkie-talkie. Ese walkie-talkie era como una caja de zapatos. Ni qué soñar de los celulares de ahora. Y sacó de su mochila su walkie-talkie. No sé si nos vayan a castigar en YouTube, pero gritaba desesperado después del bazucazo contra el edificio Chihuahua, que se movió como badajo de campana. El soldado sacó su walkie-talkie y gritaba del walkie-talkie: aquí, batallón Olimpia. Así decía: chingada madre, nos está disparando el ejército. La tanqueta. La tanqueta o bazucazo, nunca se aclaró qué fue. Esto pues nos da una idea de que había dos ideas ahí. La pugna por el poder estaba entre ellos, ¿no? Y los priistas son capaces de vender a su madre, pero lo hacen. Pero no la tienen. Bueno, en caso de que la tuvieran. Bueno, eso sería para lo que tú dices, ¿no? Ahora, definitivamente, compañeros, después del movimiento del 68, la educación en este país se transformó en muchos aspectos para bien, que después se ha ido perdiendo todas esas victorias, pero por ejemplo se crea el CCH. Esto es una victoria impresionante, el CCH, ¿no? Con González Casanova, como dice el compañero. Se le ha ido quitando, ahora ya se les suprimieron hasta turnos, etcétera, pero bueno, se fue transformando y así es la historia. No hay que ser pesimistas, como decía un amigo mío, es que nos derrotaron, decía, y ni cuenta nos dimos. No, pues sí nos dimos cuenta, pero de las derrotas hay que levantarse y pasar adelante, ¿no? Pues eso sería todo, compañeros, y muchas gracias, una vez más.
Muchas gracias, maestro. Le vamos a pedir que nos haga el honor de partir nuestro pastel, pero antes le vamos a dar un reconocimiento. Ani, ¿nos haces favor de dar el reconocimiento ahora tú? Maestro. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al maestro historiador Enrique Ávila Carrillo por su destacado esfuerzo educativo y de divulgación popular de nuestra historia nacional y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la presentación de su libro 23 de septiembre, fecha disruptiva en la historia de México. Maestro, Ahí traje algunos libros, otros más. Ya se acabaron, maestro. ¿Ya? Están los otros libros. Por favor, quiero que me lo dediquen para la señora Fili, que es una luchadora social de muchísimos años. Para la señora Fili, por favor. ¿Te pongo el Sí, por favor. Bueno, chicos, pues vamos a darle al maestro el cuchillo, si no, María, que nos haga favor de partirlo porque nos está quemando el libro, para conmemorar nuestro aniversario como brújula metropolitana. Queremos pastel. No, pero se lo voy a mandar. porque tengo que estar para No, sí, de hecho, lo pasé, lo dejé, pero voy a hacer la palabra. Sí, porque también necesito hacerlo, hacer la pura imagen no sale nada, ya le dije la imagen, la que A ver, chicos, les pido atención para que el maestro nos parta el pastel. A ver, chicos, un aplauso por los vecinos. ¿Cuántos otros 20? ¿Verdad? Otros 20 libros, Enrique. Sí, ¿y qué vamos a hacer con los que querían libros si no hubieron maestro? Aquí hay uno. Que nos manden, el mío, yo lo compré desde el 26 de julio, ¿verdad? Ya está. Sí, y eso que ya es el segundo, que el otro lo... Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias, nos estamos viendo, vamos a comer pastel para los que nos ven en su honor, se lo comen. a ver una foto ahí. Bueno, pásenla bien, nos vemos el próximo fin de semana, el próximo sábado. Recordamos, el próximo sábado viene una persona del Frente Farabundo Martí para hablar sobre lo que está pasando en El Salvador. ¿Cómo vamos Y la a llamar? política. Y la política, pues lo que está pasando. Bueno, básicamente con lo que... y todas sus cárceles y toda la... Lo que nos ha planteado es que son un recuento de los 5 años de dictadura, 5 años de dictadura y 5 años de resistencia en El Salvador. Así que creo que son muchas las cosas que tenemos que comentar y estaremos entonces informando. Los esperamos aquí el próximo sábado a las 5 de la tarde.